y nosotros queremos otro tipo de política económica porque la que está ahorita nos está afectando el bolsillo. Sí, la cuestión en Argentina es que tampoco en estos 4 años tuvimos una política abiertamente liberal o libertaria. Yo creo que eso distó bastante. Algunas medidas sí acertadas en términos económicos del presidente Mauricio Macri fueron, por supuesto, la quita al cepo o al dólar, que fue una medida del kirchnerismo que se implementó durante mucho tiempo, y la transparencia de lo que han sido las tarifas que estuvieron durante mucho tiempo subsidiadas a lo largo del país, ¿no? Pero en resto, cuestiones de gasto público, de cuestiones tributarias, en eso no se ha avanzado mucho. Es algo que los liberales insistimos en que es algo que Argentina debería empezar a hacer, ¿no? Claro, además usted escribió otro libro que usted no le contó a los oyentes, doctor Pombo, que se llama La dictadura intelectual populista, y lo publicó en el 2015. Así es. Y yo creo que ese tema de la dictadura intelectual populista pues converge un poco con lo que está pasando hoy en América Latina, pero además con lo que estamos viendo sobre los resultados electorales. Frente a lo que está pasando en su país, que afecta a todo el continente, porque apenas se dieron las elecciones en Argentina, inmediatamente los mercados en Colombia lo sintió el peso colombiano y demás. Si realmente no funciona lo que ustedes plantean, ¿por qué razón el pueblo argentino sigue eligiendo otro tipo de política? Yo creo que lo que está pasando hoy en Argentina, primero hay que tener en cuenta que las elecciones, las PASO, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se hicieron bajo la empresa Smartmatic, que también creo que tendremos conocimiento de los antecedentes de la empresa. Por supuesto, de esto ya el gabinete ha tomado acciones, y espero que para las elecciones del 27 de octubre, que también compartimos con ustedes fecha electoral, la situación sea otra. Por supuesto, creo que lo que pasa en Argentina, yo siempre intento tal vez puntualizar o relacionar a la Argentina con un alcohólico, ¿no? La Argentina durante 12 años estuvo en una fiesta populista, en una fiesta como el alcohólico, ¿no? Que está en ese estado de euforia donde todo está bien, y llega un momento en el que por supuesto se corta la fiesta, hay que hacer rehabilitación, y nosotros estamos justo ahora en este periodo, en este proceso, terminando o iniciando al menos una manera de saneamiento de la economía de a poco, ¿no? Porque es algo también que lleva mucho tiempo. No se pueden resolver en Argentina los problemas de 12 años o incluso de 80 años, porque recordemos que también venimos de un ciclo peronista y populista que no se inauguró recientemente, sino que tiene su tiempo. Yo siempre digo como Argentina es un país que lo tuvo todo, un país que hizo todo al revés, ¿no? Un país que fue desarrollado y se subdesarrolló. Hasta 1940 nuestro país, en términos de PBI, crecía a la par de países como Australia, y llega Juan Domingo Perón y ahí la cuestión empieza a decaer, ¿no? Empieza el declive de la Argentina. Antonella, ¿usted no cree que el Estado, en este caso argentino, debe subsidiar, por ejemplo, en servicios públicos a las comunidades más vulnerables, como lo hace Venezuela o como lo hacen otros países en el planeta? Pero es que si vamos a tener como ejemplo un caso de lo que se aplica en términos de políticas públicas en Venezuela, creo que dista mucho de tener un resultado exitoso. Y además hay que entender quién es el Estado, ¿no? Porque uno suele decir muchas veces que sí, el Estado financiará, el Estado va a pagar, pero el Estado, es un grupo de personas que consigue dinero de otro grupo de personas. Y yo creo que cuando el ciudadano tiene más posibilidad, e incluso las clases más bajas tienen la posibilidad de tener más dinero en sus bolsillos y tener que pagar menos impuestos para pagar la fiesta política de un grupo de funcionarios que por supuesto siempre tiene una tendencia a la corrupción, yo creo que ahí es el momento en el que las sociedades empiezan a desarrollarse, cuando los individuos, cuando todas las clases de un país empiezan a tener la posibilidad de invertir, de crear sus emprendimientos, sus negocios, sus kioscos, sus panaderías, y creo que eso es muy importante, entender el rol de los emprendedores en América Latina. Y cuando digo emprendedores o empresarios, no hablo solo de las personas de traje que uno se puede imaginar, el kiosquero, el panadero, la señora que se levanta a las 4 de la mañana a hornear el pan y lo va a salir a vender. Esas son las personas que en un país sacan adelante a la economía, ¿no? Y por eso esas personas tienen que tener menos peso tributario. Justamente, entonces usted no está a favor de algún tipo de subsidio hacia las clases más desfavorecidas. Yo creo que los subsidios son prácticamente ponerle un cartel de pobre en la cara a los seres humanos y hacerlos creer que uno no puede valerse por sí mismo. Y el problema de los subsidios es que son generalmente un parche, ¿no? Y además de ser un parche de corto plazo, que a largo plazo tiene malos resultados, lo que hace es también generar esa dependencia entre el gobierno y el ciudadano, donde uno le dice, bueno, yo te doy, no te preocupes, no pasa nada, y se crea esa dependencia, ese populismo que tanto mal le ha hecho, por ejemplo, al caso de Venezuela. Venezuela es un país que
que con Hugo Chávez y por supuesto en este proceso que continuó, insistió mucho en toda esta cuestión subsidiaria, en la cultura del subsidio, y creo que ese es el grave error de América Latina, apostar por una cultura del subsidio cuando deberíamos apostar por una cultura del trabajo. Lo más sano es que los seres humanos se valgan por sí mismos, que puedan trabajar, que puedan generar dinero con su propio esfuerzo y mantener a sus familias con su propio esfuerzo, y no tener que esperar que venga un gobernante de turno y te dé el dinero y te diga que si no fuera por el gobernante vos no podrías vivir, ¿no? Y en este sentido de lo que usted está diciendo, Antonella, entonces, por ejemplo, la salud pública y la educación pública para usted no son discutibles, eso ni siquiera entra en discusión, debe ser privatizado. No, a ver, yo creo que lo ideal es, por supuesto, que se tienda a un rol empresarial y un rol del sector privado cada vez más pendiente de eso, que tal vez se pueda pensar en alguna participación público-privada en algún momento. Por supuesto, entendemos, yo siempre hago la diferenciación, ¿no? Lo que es un liberalismo clásico de una idea o una economía un poco más libertaria, en la que, por supuesto, tiene que haber una tendencia a que el Estado se entrometa cada vez menos en la vida y en la economía de los seres humanos. Claro que si uno lo ve desde el aspecto del liberalismo clásico, podemos tener en cuenta cuestiones como la salud, la educación, la justicia, que creo que también eso como puntapié inicial para América Latina es algo que hay que empezar a reducir poco a poco. Yo insisto mucho en una manera comenzar gradual, pero también ir después por una política un poco más de shock, que es sin duda lo que le ha faltado a Mauricio Macri. Les doy un ejemplo. En la Argentina prácticamente la mitad de la población recibe dinero del Estado de alguna manera. 22 millones de argentinos que reciben dinero del Estado y solamente 8 millones que están en el sector privado. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ese dinero que se recibe del Estado tiene que salir de alguien más, ¿no? Antonella, y quiero hacerle una pregunta sobre el título de su libro, porque como muy bien la presentaba el doctor Pombo, tiene que ser difícil en este momento encontrar gente joven que tiene ese pensamiento liberal. Digamos que eso no es fácil de encontrar hoy en día. Sí, no, claro, hoy en día en donde, por ejemplo, hay quienes consideramos que la salud es un bien básico y primario y que debe proporcionarlo el Estado, así como otras cosas. Pero por eso le pregunto sobre el título de su libro del 2015, de la dictadura intelectual populista. ¿Usted por qué considera que hoy estamos frente a una dictadura intelectual populista? ¿Por qué razón? Sí, la idea era tener también un título que pudiera representar un poco, como bien decís, ¿no? La claridad de lo que en cierto sentido pasa en algunos países de América Latina. El libro ese se orienta principalmente en lo que es el mundo de las ideas, el mundo del arte, el mundo de la cultura, y cómo hemos visto que a lo largo de la región hay una tendencia por parte del socialismo a tener mucho peso, ¿no? En la academia, en los programas de estudios, en las currículas de las universidades, de las escuelas. A lo largo de América Latina yo creo que siempre se tiende a enseñar solamente una parte de la historia o de las ideas, ¿no? Obviamente puede haber casos en los que se hagan excepciones, pero en general creo que impulso mucho esta idea de que el liberalismo tiene que empujar no solamente la parte económica, no podemos quedarnos simplemente en términos tecnicistas o en partes económicas, el gasto público, la emisión monetaria, hay que ir más allá de eso, ¿no? ¿Y quiénes serían para usted esos referentes, por ejemplo, de pensamiento político en América Latina, que serían distintos a esa dictadura intelectual populista que hoy tenemos en el continente, según usted? Bueno, yo sigo mucho, por supuesto, a autores, pensadores como Carlos Alberto Montaner, cubano, exiliado hace mucho tiempo, una de las personas que creo que mejor ha explicado quiénes han sido los enemigos de la libertad a lo largo de la historia de América Latina. Por supuesto, también personas como Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, que nos traen también las ideas, e incluso Mario Vargas Llosa con un caso bien interesante, ¿no? Como él estuvo en un momento inicial de su vida académica o como estudiante, estuvo en las filas del comunismo, ¿no? Eso es algo, incluso Mauricio Rojas, el chileno, Roberto Ampuero también, muchas personas que estuvieron de ese lado y que descubrieron y entendieron que que el socialismo es una ideología que al final del día siempre termina fracasando y que siempre tiene una tendencia a recurrir a la violencia. Incluso eso lo decía el mismo Marx y también Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, recurrir al uso de la violencia como un modo de alcanzar los objetivos propuestos. Claro, a pesar de que otras tendencias ideológicas más hacia la derecha son las que han causado dictaduras, muertes y violencia también en el continente. Que eso no es liberalismo, claro. Incluso te lo digo yo, que mira, mi abuelo es desaparecido de la última dictadura argentina. Mi abuelo era peronista y es desaparecido de la última dictadura de Argentina, de Videla, ¿no? Y ese sistema, por supuesto, como todas las dictaduras a lo largo de la región, han sido nefastas. Y ninguna de esas, yo creo, absolutamente ninguna, han representado las ideas de la libertad o al liberalismo. Porque el liberalismo en lo que se basa es principalmente el respeto por la vida.
Y todas esas dictaduras, ya sean de lo que se denomina izquierda o derecha, han violado los derechos humanos sistemáticamente, han ido en contra de la propiedad privada y han hecho con la economía lo que les ha gustado. Entonces, yo en eso siempre insisto mucho, en que el liberalismo no es, por supuesto, no es de izquierda, pero tampoco es de derecha. No creo que no se enmarca en ese camino. Antonella Martí, qué placer tener una mujer joven planteando sus ideas, teniendo un debate precisamente político y estando de visita aquí en Colombia. Bienvenida siempre aquí a Mañanas Blue. Muchas gracias, Camila. Es un placer escucharte y estar contigo hoy. Y ya sabe usted, doctor Pombo, acá a pesar de pensar distinto, se puede debatir. Claro, pero Eso por es lo supuesto, importante. este es un punto de encuentro. Y tener aquí a Antonella Martí, además autora de esos 2 libros que nos contaba el doctor Pombo, sin duda alguna es una buena noticia. Colombia está al aire. Y a esta hora tenemos información importante en Mañanas Blue en este miércoles 28 de agosto, cuando Colombia está al aire. Los principales laboratorios clínicos del país ahora son 1. Laboratorio Ángel en Cali, Ciplas, el Instituto de Referencia Andino y Andreas Robstein en Bogotá y ProLab junto a Botero Sanín en Medellín. Son los laboratorios que ahora